Huesos cuneiformes. Los huesos cuneiformes, cuñas, son 3. Están situados anteriormente al hueso navicular y se articulan entre sí. Se denominan medial, intermedio y lateral, en razón de su posición. Presentan la forma de una cuña, con base plantar en el hueso cuneiforme medial y base dorsal en los otros dos. En cada uno de ellos se pueden considerar 4 caras, una base y una arista. Hueso cuneiforme medial. Está situado en el borde medial del pie, entre los huesos navicular y primer metatarsiano. La cara posterior del hueso cuneiforme medial es triangular y cóncava, y se articula con la cara medial de la cara anterior del hueso navicular. La cara anterior, que también es articular, ligeramente convexa y en forma de medialuna cóncava lateralmente, se articula con el primer hueso metatarsiano. La cara medial es rugosa y presenta en su parte anterior e inferior la eminencia redondeada en que se inserta el músculo tibial anterior. Superior y posteriormente a esta eminencia se extiende una depresión que corresponde al tendón de este músculo. La cara lateral se articula con el hueso cuneiforme intermedio mediante una superficie en forma de escuadra cuyas ramas vertical y horizontal se extienden a lo largo de los bordes posterior y superior de esta cara, y con el segundo hueso metatarsiano mediante una pequeña superficie articular situada anteriormente a la rama horizontal de la superficie en escuadra. El resto de la cara lateral está cubierto de rugosidades destinadas a inserciones ligamentosas. La cara inferior o base es rugosa y convexa y presenta posteriormente una eminencia en que se inserta uno de los tendones del músculo tibial posterior. El borde superior o arista es ancho y romo anteriormente y delgado y afilado posteriormente. Hueso cuneiforme intermedio. El hueso cuneiforme intermedio está situado entre los huesos cuneiforme medial y cuneiforme lateral, que lo rebasan anteriormente. La cara posterior del hueso cuneiforme intermedio es triangular y ligeramente cóncava, y se articula con la cara media de la cara anterior del hueso navicular. La cara anterior es triangular y ligeramente convexa, y se articula con el segundo hueso metatarsiano. Las caras laterales presentan posteriormente una superficie articular en forma de escuadra en la cara medial y alargada verticalmente en la cara lateral. Mediante estas caras, el hueso cuneiforme intermedio se articula con el hueso cuneiforme medial medialmente y con el hueso cuneiforme lateral lateralmente. La cara superior o base es cuadrilátera y rugosa. El borde plantar o arista es agudo y rugoso. Hueso cuneiforme lateral. Está situado lateralmente al hueso cuneiforme intermedio y medialmente al hueso cuboides. Su cara posterior es ligeramente cóncava y triangular y se articula con la cara lateral de la cara anterior del hueso navicular. Su cara anterior, que también es articular, es plana y triangular y corresponde al tercer hueso metatarsiano. Su cara medial presenta 2 caras articulares planas y alargadas verticalmente, una posterior para el hueso cuneiforme intermedio y otra anterior para el segundo hueso metatarsiano. Su cara lateral presenta posteriormente una cara articular plana para el hueso cuboides y sobre su límite anterior una estrecha banda articular para el cuarto hueso metatarsiano. Su cara superior o base es rugosa. Su borde plantar o arista es ancho, saliente y rugoso. Arquitectura. Todos los huesos del tarso están constituidos por una masa de tejido esponjoso envuelta por tejido óseo compacto. Las trabéculas principales de tejido óseo esponjoso parten de la tróclea astragalina y se dirigen en 3 direcciones diferentes, formando 3 pilares, entre los cuales se reparten las presiones transmitidas por el miembro inferior. Estos pilares son: un pilar posterior, que se dirige del astrágalo hacia el talón; un pilar anteromedial, que se extiende a través del cuello y la cabeza del astrágalo al hueso navicular y a los 3 primeros huesos metatarsianos; finalmente, un pilar anterolateral, cuyas trabéculas pasan por la apófisis mayor del calcáneo y el hueso cuboides. Osificación. Cada hueso del tarso procede de un solo centro de osificación, a excepción del calcáneo, que se desarrolla a partir de 2 centros, uno primario y otro secundario. Este último origina la cara posterior y las 2 apófisis de la tuberosidad del calcáneo, figura 279. El centro primario del calcáneo aparece al 6º mes de vida fetal. Su centro secundario se forma de los 6 a los 9 años y se fusiona a los 16 años. El centro de osificación del astrágalo aparece un poco antes del nacimiento.
el centro de osificación del hueso cuboides se forma después, concretamente del nacimiento del primer al sexto mes. El del hueso cuneiforme lateral se forma al año, el del hueso cuneiforme medial hacia los 2 años y el del hueso cuneiforme intermedio a los 3 años. Por último, el centro de osificación del hueso navicular aparece de los 3 a los 5 años.